días. Soy Miguel Ruiz Cabañas, director de la Iniciativa sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el TEC de Monterrey, el Campus Santa Fe, y además soy profesor de Política Exterior y Organismos Internacionales. Quiero darle a todas y a todos la más cordial bienvenida a este seminario que se llama Ucrania, Perspectivas desde los Países Nórdicos, que está organizado conjuntamente por el COMEX y el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales y la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno. Me siento muy honrado y creo que para todos es un privilegio tener esta mañana con nosotros a los embajadores de Finlandia, de Noruega y de Suecia, y que ellos sean los que nos transmitan cuál es la perspectiva que desde sus países se aprecia de conflicto en Ucrania, producto de la invasión de Rusia a ese país. Antes de pasar a presentarlos, permítanme decirles a todos, incluyendo a los tres distinguidos panelistas, que los objetivos de este seminario son los siguientes. Queremos conocer la posición y las perspectivas de los países nórdicos sobre la invasión de Rusia a Ucrania, tomando en cuenta la vecindad de estos países con Rusia y la forma en que el conflicto afecta la seguridad y la estabilidad al norte de Europa. 2, queremos analizar los efectos del conflicto en la cooperación entre la Unión Europea, Estados Unidos y los países de la OTAN. Y en tercer lugar, queremos analizar las perspectivas a corto y mediano plazo de esta guerra y las posibilidades de que se encuentre una solución política y diplomática negociada entre Rusia y Ucrania. Permítanme ahora presentar a nuestras muy distinguidas y distinguido panelista. La embajadora de Finlandia, y no sé cómo voy a pronunciar bien tu nombre, pero voy a hacer lo mejor posible, Päivi Onheimo, es embajadora para México y Centroamérica desde junio de 2019. Fue embajadora en Rumanía y República de Moldavia con sede en Bucarest de 2015 a 2019. De 2011 a 2015 se desempeñó como directora de Unidad para Europa Central, Occidental y del Sur en la Dirección de Europa en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Finlandia. De 2009 a 2011 fue consejera diplomática del Ministro de Asuntos Exteriores y jefa adjunta de su gabinete. De 2005 a 2009 se desempeñó como consejera de la Unión Europea en la Embajada de Finlandia en Londres. También fue jefa adjunta de misión en la Embajada Regional de Finlandia en Túnez, que incluía además Argelia y a Libia en el periodo de 2003 a 2005. En 2003 fungió como oficial encargado de Magreb, África del Norte, de la Unidad para África del Norte y Medio Oriente. En 2002 fue oficial encargado de Afganistán, Pakistán, India, Sri Lanka, de la Unidad para Asia. Antes de su ingreso al Ministerio de Asuntos Exteriores, fue corresponsal de Radio y TV Noticias, Radio Televisión de Finlandia, España y Portugal entre 1997 y 2002. Obtuvo un certificado académico de maestría en gestión y dirección de empresas, un MBA en la Escuela IDE de Madrid, España, de 2000 a 2001. Su maestría en Ciencias Políticas, Universidad de Helsinki en 1996. Realizó estudios en la Universidad del País Vasco en San Sebastián, en España, entre 92 y 93, y en la Universidad de la Sorbona de París, en Francia, en 1990. La distinguida embajadora de Noruega, Ragnhild Immerslund, es embajadora de Noruega en México y designada embajadora también para Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Belice y Guatemala. Se graduó se graduó de la licenciatura en Español y Periodismo en la Universidad de Oslo. Posteriormente obtuvo una maestría en Relaciones Internacionales en la London School of Economics en Reino Unido. En 1995 comenzó su carrera como periodista en la radio pública noruega y en un periódico en Oslo. Posteriormente trabajó como asesora del Comité Internacional de la Cruz Roja en Ginebra y después entró a trabajar
en la oficina nórdica del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, donde desempeñó los cargos de oficial de enlace y subdirectora. En 2005 asumió el cargo de jefa adjunta de la oficina de administrador del PNUD en Nueva York. Ingresó al cuerpo diplomático de Noruega en 2009, ocupando el puesto de subdirectora de comunicación y posteriormente de directora de comunicación. En 2014 asumió el cargo de ministra, consejera y jefa adjunta de la Embajada de Noruega en Reino Unido. En 2018 ocupó el puesto de jefa de campaña para la candidatura de Noruega al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde Noruega y México actualmente son miembros no permanentes del Consejo de Seguridad. Desde agosto de 2021 fue acreditada como embajadora de Noruega en México y embajadora designada para los países que ya mencioné. El embajador de Suecia, Gunnar Alden, es embajador de Suecia en México desde agosto de 2021. En 2020-21 fue jefe adjunto del Departamento de Naciones Unidas, Conflicto y Asuntos Humanitarios del Ministerio de Asuntos Exteriores de su país. De 2017 a 2020 se desempeñó como jefe adjunto del Departamento de Conflicto y Asuntos Humanitarios del mismo ministerio. De 2015 a 2017 fue director adjunto de la sección de África Occidental y del Cuerno de África, Departamento de África de los Ministerios de Asuntos Exteriores. De 2010 a 2015 fue el jefe de la sección de Asuntos Políticos en la Misión Permanente de Suecia ante las Naciones Unidas en Nueva York. De 2008 a 2010 fue director adjunto del Departamento de África del Ministerio de Asuntos Exteriores. De 2006 a 2008 fue director adjunto en la sección de África Occidental y el Cuerno de África. De 2005 a 2006 también fue asistente especial del representante especial de la Presidencia de la Unión Europea para la región del Río Mano. De 2000 a 2005 fue primer secretario en la Embajada de Suecia en Washington, Estados Unidos. De 1997 a 2000 fue segundo secretario en la Embajada de México en nuestro país. O sea, el embajador es la segunda vez que viene a trabajar a México en la embajada de su país. Tiene una maestría en Ciencias Políticas por la Universidad de Uppsala y un certificado de Relaciones Internacionales por el Instituto Político de Aix-en-Provence en Francia. Pues a los tres les damos la más cordial bienvenida y sin más quisiera pedirle a la embajadora de Finlandia que nos dé la perspectiva de su país, de que fue la invasión de Rusia. ¿Cómo la sienten? ¿Cómo se siente esto desde Finlandia, embajadora? Pues muchísimas gracias y buenos días de nuevo. Bueno, desde luego la invasión rusa de Ucrania ha producido un cambio fundamental en el entorno operativo y de seguridad de Finlandia. Pone en peligro la seguridad y la estabilidad de toda Europa y tiene efectos a largo plazo. Lo que vemos en Ucrania ahora es una agresión de Rusia no provocada, sin sentido, y por su parte, defensa de Ucrania con propósito por su libertad e independencia. La situación es más grave que en cualquier otro momento desde la Guerra Fría. Rusia ha demostrado que no respeta la soberanía y la integridad territorial y ha desafiado la existente infraestructura internacional de seguridad y el sistema basado en reglas. Como mi país, Finlandia, comparte frontera de 1.340 kilómetros con Rusia, no vemos vuelta atrás. La confianza en Rusia se ha desplomado. Unos 70% de los finlandeses y la mayoría de los parlamentarios están en favor de que, por su mayor seguridad, Finlandia solicitaría la membresía de la OTAN. Antes de continuar con unas palabras, explico un poco desde dónde llegamos. La política exterior y de seguridad de Finlandia está basada en derechos humanos, en el sistema internacional de reglas y en el derecho internacional. Hemos mantenido buenas relaciones con todos nuestros vecinos. Si ahora podemos ver un poco la mapa, los países nórdicos. Sí, la mapa podría ilustrar muy bien la ubicación de Finlandia. Tenemos los países nórdicos al oeste, los bálticos en el sur y Rusia al este de nosotros. Y debido a esta ubicación geográfica, Finlandia optó por la neutralidad durante la Guerra Fría.
pero ya no la consideró viable al término de esa época. Y esto se hizo oficial en 1995, cuando Finlandia entró en la Unión Europea. Pero sin embargo, Finlandia nunca abandonó el servicio militar obligatorio en el último rincón de Europa, con la frontera más larga europea con Rusia. Ha sido muy importante mantener la capacidad creíble de poder defender nuestro país. Pero Finlandia ha sido militarmente no aliado, no miembro de la Alianza de Defensa OTAN, pero con un estatus de socio cercano. Es un contribuyente de seguridad en el norte y en Europa. Y desde 2007, Finlandia tiene la opción de solicitar el ingreso en la OTAN. Pues ahora, qué bien, ahora vemos la mapa. El gobierno ahora de Finlandia ha preparado un informe de la invasión rusa en Ucrania y qué serían sus impactos en la seguridad regional. Nuestro Parlamento está ya trabajando con ello para considerar la decisión que sería histórica, la posible adhesión a la OTAN. Por el fuerte apoyo ciudadano y la clara mayoría parlamentaria en favor, la decisión podría ser tomada en cualquier momento por el presidente de la República y por el gobierno dirigido por la primera ministra. Pero para asegurar una sólida y firme plataforma política, preferimos el más amplio intercambio parlamentario posible. Este informe es importante que mencione que también analiza el impacto en la economía, seguridad del suministro, preparación, funciones clave de la sociedad, resiliencia, influencia híbrida, ciberseguridad, defensa civil e infraestructuras críticas de Finlandia. Son sectores que forman lo que llamamos nosotros en mi país el concepto de la seguridad comprensivo, porque la seguridad externa del país necesita también estabilidad y predictibilidad interna. Bueno, cuanto más unida sea la región nórdica y de la Unión Europea, más segura es la posición de mi país. Y Rusia ha logrado intensificar esa unidad. Las decisiones europeas, por un lado, en materia de sanciones y por otro, en apoyo humanitario y material, incluso de defensa, han sido rápidas y determinadas. Es imprescindible, consideramos nosotros, intentar impedir juntos que con la fuerza militar se pueda cambiar la infraestructura existente de seguridad y fronteras de países soberanos. Obviamente, Rusia ha logrado tener un impacto en la cooperación nórdica y sobre todo en la de Finlandia y Suecia. Consideramos que si Finlandia y Suecia se convirtieran en miembros de la OTAN, aumentaría el umbral para el uso de la fuerza militar en la región del Mar Báltico, lo que mejoraría la estabilidad de la región. Ahora somos objeto juntos y por separado de las amenazas, desinformación y ataques híbridos de Rusia. No es nada nuevo. Los dos hacemos nuestras decisiones siempre de manera independiente, sin interferencia exterior, con determinación y realismo. Voy a terminar ahora. Conseguir la paz tiene un precio europeo y mundial. Recesión, inflación, altos precios de energía, escasez de alimentos, los refugiados. Pero podemos soportar, podemos hacer. El heroísmo del pueblo ucraniano nos está ganando tiempo. Y Finlandia, mi país, nota que sin reaccionar ahora a este cambio tremendo de seguridad en Europa, podría provocar cambios en nuestra posición internacional con una reducción del margen de maniobra que desde luego es imprescindible que evitemos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, embajadora. Se ven los impactos que ya ha tenido en su país, en la posición de su país, esta invasión de Rusia a Ucrania. Le damos ahora la palabra a la embajadora de Noruega, Raquel Imerström, para que nos comente cuál es la perspectiva de Noruega.
Bueno, muchas gracias, Miguel, y muchas gracias por organizar este evento importante para los países nórdicos. El ataque de Rusia a Ucrania nos ha chocado a todos. Es totalmente injustificado, no provocado e irresponsable. Y es una grave violación del derecho internacional y tiene consecuencias dramáticas para el pueblo de Ucrania y sus 40 millones de habitantes. Quisiera también expresar nuestra firme solidaridad con el pueblo ucraniano. Apoyamos plenamente su libertad y el derecho del país de determinar su propio alineamiento geopolítico. Estos son principios fundamentales en una Europa libre y pacífica. Según las últimas cifras de la ONU, más de 5 millones de ucranianos han salido del país. 90% de ellos son niños y mujeres. Europa no ha experimentado una guerra de esta escala desde la Segunda Guerra Mundial y el continente europeo ahora está viviendo en una crisis humanitaria. Como seguramente ya han escuchado muchas veces, la guerra en Ucrania no solamente afecta a Ucrania, sino la seguridad y la soberanía de todas las naciones independientes y democráticas. Esta guerra también está cambiando el panorama o la arquitectura de la seguridad europea, como ya mencionó Päivi. Pero esta es mucho más que una cuestión regional europea. Las acciones de Rusia constituyen una grave violación de la paz y la seguridad internacional. La invasión rusa de Ucrania tendrá consecuencias globales a lo largo plazo, ya que desafía la norma del orden internacional. La comunidad internacional ha demostrado a través de los 2 importantes votos en la Asamblea General de la ONU que Rusia está totalmente aislada. 141 países condenaron la invasión y solamente 5 países votaron en contra. Pero lo que sí es preocupante es que países como India y China no apoyaron la resolución. Eso nos muestra que estamos en un momento histórico que de los países más grandes ya no muestran claramente apoyo a las reglas internacionales que establecimos para mantener paz y seguridad después de la Segunda Guerra Mundial. Esa Noruega nos preocupa mucho. Pero ahora les quiero compartir específicamente cómo esta guerra nos afecta como país nórdico. En el caso de Noruega, esta guerra nos sitúa en una posición muy vulnerable, ya que somos uno de los 14 países que compartimos frontera con Rusia. Noruega nunca hemos tenido una guerra directa con Rusia, y creo que somos uno de los pocos países, tal vez el único, que compartimos frontera que no hemos estado en guerra con Rusia. A través de los años hemos tenido una relación basada en respeto, la cooperación y el diálogo. Sin embargo, al ser uno de los países vecinos de un país como Rusia, siempre hemos sido conscientes de que nos encontramos en una situación geopolítica complicada y vulnerable. Muchas de las decisiones que hemos tomado con respecto a nuestra seguridad se basan en eso. Y como ven, bueno, ese fue el mapa, pero ahí está, sí. Como ya mencioné, tenemos en el norte de Noruega, ven en la parte ahí muy alto del norte, una frontera terrestre de 200 kilómetros con Rusia, así como una conexión a través del mar del Barents y el océano Ártico. Después de la Segunda Guerra Mundial y ante la política expansionista que estaba siguiendo la Unión Soviética, tomamos la decisión de ser uno de los países fundadores de la OTAN por nuestra posición geográfica. El ser parte de OTAN nos ha ayudado a que Rusia respete nuestra soberanía. No vamos a negar que la disuasión que representa el artículo 5 de OTAN nos ha dado suficiente protección para poder tener una relación más igualitaria con nuestro gran vecino. Asimismo, las decisiones que hemos tomado han llevado a que hayamos tenido una relación de buenos vecinos, ya que hemos buscado colaborar y satisfacer intereses en común con Rusia. Esta cooperación ha sido especialmente importante en el norte de Noruega. Por ejemplo, tenemos una extensa cooperación muy exitosa para manejar la pesca de una manera sostenible, temas relacionados con el medio ambiente e intercambio cultural. En el año 2010, hace solamente 2 años, Rusia y Noruega firmamos un acuerdo para delimitar la frontera marina y poner fin a una disputa fronteriza de 44 años.
Noruega vio este tratado como una oportunidad para tener una relación más cercana con Rusia, presentándonos como un país amigo y como un socio cooperador de Rusia en el Ártico. Las palabras de nuestro canciller de este momento, que ahora es nuestro primer ministro, era que esperaba tener una relación tan buena con Moscú como la que tenemos con Estocolmo. Sin duda, sí, se intensificó las visitas políticas y había mucha esperanza de que encontráramos en una fase nueva relacionada con nuestro gran vecino. Quería compartir eso para mostrar que todo eso ahora ha cambiado. Y hoy hay muchos que nos preguntamos, ¿qué pasó? Lo que sabemos es que Rusia ha cambiado mucho desde entonces. Hemos tenido la invasión de Georgia, la anexión de Crimea y ahora Ucrania. También no se puede negar que Rusia en los últimos años se ha vuelto un país totalitario. El putinismo es un régimen basado en una mezcla de métodos tradicionales para ejercer su poder y métodos y estructuras modernas para reprimir. Es antiliberal y ahora vemos que también es un país agresivo y queda muy claro que ahora Rusia representa una amenaza para todos. La invasión de Rusia a Ucrania lo ha cambiado todo. La guerra de Rusia en Ucrania nos ha puesto a todos a una prueba. Puede ser la prueba más difícil en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Hay pocos indicios de que Rusia vaya a elegir una vía política para poner fin a la guerra. Antes de la invasión ofrecimos a Rusia de dialogar de buena fe para mejorar la seguridad europea. A pesar de miles de esfuerzos para lograr una solución diplomática, Rusia eligió un camino de agresión. Al mismo tiempo, Rusia nos dijo repetidamente que no tenía la intención de atacar o invadir a Ucrania. Eso resultó ser una mentira. La propaganda de Rusia es peligrosa, pero vemos que es muy eficaz. No solamente en Rusia, también en otros países, incluyendo aquí a México. Rusia ha creado una narrativa que no tiene nada que ver con la realidad. OTAN no representa una amenaza a Rusia. En este conflicto hay un agresor y es Rusia. También quiero mencionar que el derecho de los países europeos de escoger y determinar sus alianzas de seguridad es un principio que también el gobierno de Rusia aceptó y firmó en 1999 en Estambul. Y es justo ese que ahora es uno de los asuntos claves de este conflicto. En este nuevo contexto, Noruega hemos reconsiderado políticas que se establecieron hace décadas. En las últimas semanas, muchos países hemos tomado decisiones que hace unos meses parecían imposibles, como las discusiones que estamos viendo en Finlandia y Suecia. La política exterior de Alemania también está cambiando totalmente. Y en Noruega hemos enviado armas a un país en guerra por primera vez desde 1950. Y esto es algo que hubiera sido impensable antes de la guerra. Nos encontramos en un momento crucial de la historia. Debemos asegurarnos de que haya la mayor unidad posible, una fuerte cohesión entre los países para manejar esta crisis. Las reacciones contra Rusia han sido con razón fuertes. La cohesión y la actuación de Europa y otros países del mundo ante la agresión de Rusia demuestran que somos capaces de unirnos ante una crisis. La coordinación y la unidad entre continentes son cruciales, ahora más que nunca. No podemos perder esta guerra. Se trata de un futuro pacífico y la seguridad para todos. Muchas gracias, embajadora. Pues también se ve que ha cambiado mucho la política exterior de Noruega y la política de seguridad de esta invasión. Es un cambio total. Embajador Alben, tiene usted la palabra, embajador de Suecia. Muchas gracias, un gusto estar aquí con ustedes. Muy buenos días a todas y todos. Bueno, obviamente comparto el análisis y lo que han dicho mis colegas. Eso es la situación más seria que nosotros hemos visto en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, en realidad en términos de política de seguridad. Y entonces es muy importante tener esa oportunidad de hablar y discutir lo que estamos pensando en Europa. Para Suecia queda muy claro, nosotros hemos condenado de una manera
energética, la invasión rusa es una agresión completamente injustificada y también nosotros, bueno, hemos dicho muchas veces que es una violación flagrante del derecho internacional, como han dicho ustedes también. Va mucho más allá de nada más un conflicto entre Rusia y Ucrania, porque toca completamente al sistema internacional basado en derecho internacional. Y como nosotros somos, como también mis colegas aquí, los mejores amigos de la ONU y de la Carta de la ONU, eso obviamente es un aspecto también muy importante para nosotros, de que tengamos ahora un país que está violando la Carta de las Naciones Unidas de esa manera. Pero bueno, nosotros entonces estamos apoyando a Ucrania de todas las maneras que se pueda. Obviamente tenemos una situación humanitaria completamente horrible en Ucrania en este momento. También tenemos muchos reportes ahora de crímenes de guerra. Y hay que tener rendición de cuenta por estos crímenes. Obviamente hay que investigar, pero luego hay que tener rendición de cuentas para estos crímenes. Y lo podemos ver, y yo vi hoy por la mañana también la señora Bachelet que estaba comentando sobre la situación luego de una visita a Ucrania. Entonces es una situación muy seria. Pero nosotros entonces estamos apoyando a Ucrania. Desde hace mucho tiempo nosotros somos un socio de Ucrania, pero en este momento estamos enfocando en ayuda humanitaria, pero también, como han comentado mis colegas, estamos dando ayuda en forma militar. Eso es para Suecia, es la primera vez desde 1939, cuando nosotros hemos apoyado a Finlandia luego del ataque de la Unión Soviética de Stalin. Entonces, ahora estamos en una situación completamente nueva porque, como Ragnhild comentó, eso hubiera sido completamente imposible antes de esta invasión rusa. Para nosotros también hay que destacar también lo que tenemos en términos de refugiados. Porque ahora en Europa estamos hablando de alrededor de 5 millones de refugiados. Nosotros nos preparamos para recibir los refugiados que vienen a Suecia, pero los países más cerca a Ucrania están ayudando de una manera muy impresionante también. Y ahora entonces no estoy ni siquiera mencionando los desplazados dentro de Ucrania. Entonces es una catástrofe de una escala increíble en lo que estamos viendo ahora. Pero bueno, al respecto a la política de seguridad de Suecia, Suecia también, como Finlandia, somos no aliados. Y entonces eso significa que no somos miembros de la OTAN, pero nosotros tenemos también una cooperación muy estrecha con Finlandia, sobre todo en términos de defensa, pero también otros países y con la OTAN también. Pero lo que está pasando ahora en Suecia es que tenemos por la primera vez, en realidad por la primera vez, una discusión muy seria acerca de una membresía de la OTAN. Nosotros tenemos un proceso donde hay una comisión ahora en el Parlamento sueco, donde están analizando lo que está pasando, las consecuencias para Suecia y qué va a significar para nosotros en términos de relaciones con la OTAN y con diferentes países. Entonces, este informe, bueno, van a presentar un informe y va a ser el 13 de mayo. Y no sabemos si vamos a tener recomendaciones específicas en este informe, pero va a ser la base también por una decisión del gobierno sueco acerca de una aplicación para membresía en la OTAN. Pero todavía no tenemos una decisión. Estamos coordinándonos
muy de cerca con Finlandia, obviamente, y como tenemos esa cooperación tan cercana. Hay que también hablar de los efectos en términos de la Unión Europea. Lo que nosotros podemos ver, y obviamente como miembros de la Unión Europea, nosotros estamos trabajando dentro de la Unión Europea para asegurar que la respuesta de la Unión Europea sea la correcta. Y hasta ahorita, como bueno, nos hemos visto todos, hemos tenido paquetes de sanciones muy duras. Hay también... dentro de la Unión Europea estamos de acuerdo de una manera que no hemos visto en los últimos años. Ahora hemos tomado las decisiones de una manera muy rápida y seguimos adelante de esa manera, y Suecia está apoyando a este proceso. Yo creo que también, porque Miguel mencionaste lo de las relaciones transatlánticas, eso es también un aspecto muy importante. Lo que podemos ver ahora es obviamente que está son más fuertes ahora, y entonces hay que preguntarse también si los objetivos del gobierno de Rusia en cuanto a esta agresión en contra de Ucrania, que si los efectos son exactamente lo que querían. Yo creo que no. Pero yo creo que dejo las cosas allá para que tengamos una conversación. Muchas gracias. Gracias, Gunnar. Pues en efecto, creo que hay que tomar en cuenta pues varias cosas de las que ustedes han mencionado. En primer lugar, este es el conflicto más grande que ha habido en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Es decir, no tiene precedentes. Dos, se están violando las reglas fundamentales del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas, con consecuencias humanitarias sumamente graves. Hay más de 5 millones de refugiados, pero según leí también esta mañana, algo así como 12 millones de desplazados, personas ucranianas que se han tenido que abandonar su hogar, su ciudad, para irse a lugares más seguros. Entonces es prácticamente ya casi la mitad de la población de Ucrania se ha visto directamente afectada teniendo que abandonar su hogar. Es una tragedia humanitaria de proporciones gigantescas. Eso sin contar con todas las terribles informaciones que recibimos todos los días de ataques a la población civil, de cosas que tampoco se habían visto en mucho tiempo en Europa. Hoy se cumplen 60 días de la invasión. Quizá lo que decía el embajador, lo que decías, Gunnar, ahora pues parecía que Rusia quizá no midió que este conflicto se podía alargar, pensó quizá que en unas 2 semanas o 3 iba a resolver una situación, y ya se ha visto que no es así. Hoy se cumplen 2 meses y más bien hoy la perspectiva es que este conflicto se prolongue en el tiempo. Entonces, yo creo que esto es algo que, como ya dijo Ragnhild y dijo Pavi y Gunnar, los tres, pues tiene repercusiones para toda la comunidad internacional, incluyendo desde luego a México y América Latina. Entonces, yo lo que quisiera preguntarles ahora, y por cierto, estamos abiertos a sus preguntas. Si ustedes quieren mandar preguntas, por favor, siéntanse en libertad, o alguien aquí quiere hacer alguna pregunta, por favor, siéntanse en libertad de formularlas a nuestros distinguidos panelistas. Pavi, yo lo voy a mencionar como un detalle histórico, pero en 1939 Finlandia sufrió un ataque de la Unión Soviética, y se sabe poco, pero es un hecho histórico. México, en la Liga de las Naciones, condenó el ataque que hizo la Unión Soviética en 1939 a Finlandia. Y creo que esto es importante porque pues, México tiene una tradición no solo pacifista, sino tiene una tradición de defensa del derecho internacional, de defensa de las instituciones internacionales. Y yo creo que en eso México y los países nórdicos nos asemejamos mucho. Somos países vecinos de una gran potencia que siempre hemos visto al derecho internacional y a la Carta de la ONU
como un instrumento básico de nuestra defensa y nuestra política de seguridad. Entonces, en ese sentido, yo te quería preguntar, Fabi, ¿cuáles son los escenarios que tú ves, digamos, en los próximos meses, digamos, en la medida en que este conflicto tiende a prolongarse? ¿Cuáles serían algunos escenarios que tú ves? Bueno, obviamente todo el mundo quisiéramos tener un balón de cristal con la respuesta que todos quisiéramos ver, que la paz podría ser a un paso de la salida de la puerta, pero me temo que tenemos que estar como preparados mentalmente de que se va a prolongar. Por un lado, porque los ucranianos han enseñado su gran dedicación y deseo de luchar por su libertad, soberanía e independencia, a pesar de que el coste ha sido tremendo. Han perdido tanta vida humana. Y por un otro lado, que lamentablemente Rusia no enseña tampoco voluntad de tomar una conversación, negociaciones para lograr un acuerdo de cese de violaciones sin haber logrado que son sus condiciones. Y mencionaste la guerra de invierno en 1939-40. Finlandia entonces, en esa época del mundo, de la vida, logró defender el país durante 105 días. Y obviamente Ucrania ha demostrado una valentía y una capacidad quizás sorprendente para mucha gente, para la comunidad internacional, pero también nosotros lo vemos que refleja bien el deseo, la fuerza de una sociedad que tiene fe en los elementos principales y los valores que valen la pena de defender. Y es como el camino democrático enseñársela su fuerza contra el camino que quiere imponer con la fuerza, en esta situación con la fuerza militar, un cambio que sea como una respuesta a su agenda, quizás, como diría, anticuada. Porque hace décadas y décadas que en Europa, en el mundo, no queríamos ver, pensábamos que no era posible ver la vuelta, el regreso de intento de reconstruir unas esferas de interés. Que el sistema se ha basado en las reglas mutuamente acordadas, en el respeto de la soberanía de cada país. Y ahora hay un intento brutal de romper este sistema. Así que por eso es tremendo lo que han comentado ya mis colegas, que la comunidad internacional ha podido en su mayoría, con unas excepciones muy lamentables y sorprendentes también, de enseñar la unidad y defender el sistema que hemos creado, por consecuencia también de la devastadora que era la Segunda Guerra Mundial, y que se está como resistiendo a este intento estratégico de cambiarlo en algo que el mundo creyente en el derecho internacional y las leyes y la Carta Magna de la ONU resistimos en aceptar. Gracias, Fabi. Tenemos ya aquí algunas preguntas de las personas que se han conectado, y muchas gracias por conectarse a través de Zoom. El señor Álvaro Rodríguez Tirado y también el señor Alejandro Nava hacen básicamente la misma pregunta. ¿Cuál se consideran ustedes, y es abierta a los tres panelistas, cuáles consideran ustedes que serían la respuesta de Rusia si Finlandia y Suecia deciden ingresar a la OTAN?
¿Qué piensan ustedes? No sé si podemos preguntarte. Sí, sí, claro. Gracias por esta pregunta. Lo que hemos visto ya son amenazas de la parte del gobierno ruso en contra de Suecia y Finlandia. Nos han dicho ya y públicamente que si hubiese esa aplicación para una membresía en la OTAN, entonces tuviéramos consecuencias político-militares, por ejemplo, pero no hay, y también han dicho que entonces nosotros vamos a ingresar con armas nucleares en el mar Báltico, por ejemplo. Son dos cosas que nos han dicho concretas. Obviamente hay que ver también qué serían las reacciones. Obviamente se pueda hacer cosas de manera digital y tal cosa. Eso no sabemos, esperamos que no, pero obviamente nosotros estamos preparados por el caso de que haya esa decisión. Eso es muy importante para mí, como tenemos este proceso parlamentario ahora, no tenemos una decisión. Pero en el caso de que hubiese esa decisión, entonces nos han dicho claramente los rusos eso. Pero, repito, y lo que dijo Baby antes, una decisión es nuestra decisión, no es una decisión de otro país, es nuestra decisión. Y eso queda muy claro. Sí, sabes, solo quiero, y yo no voy a comentar los procesos en Finlandia y Suecia, como esos son procesos suyos y democráticos y tienen que tomar su decisión, pero también creo que es importante subrayar que Finlandia y Suecia ya tienen una cooperación muy cercana con la OTAN. Y tenemos entre los nórdicos también una cooperación muy cercana sobre esos asuntos de seguridad. Y creo que aunque Rusia ahora sí está verbalmente presentando esos tipos de amenazas, ya desde hace mucho tiempo creo que Rusia nos ha puesto todo en el mismo grupo como países no amigos de Rusia. Entonces realmente no es más, yo creo que están usando esta situación para tratar de aumentar las tensiones. Y también quiero mencionar, para que entiendan, que eso de ser miembro de OTAN no es un acto, ¿cómo se llama?, agresivo por parte de Noruega, nunca lo fue, y si Suecia y Finlandia entran a OTAN tampoco lo va a hacer, seguramente. Y quiero también mencionar un detalle, porque cuando Noruega decidió ser miembro de la OTAN, también ponemos dos condiciones, que cada país puede poner su mismo justo para disminuir las tensiones que esta membresía podría crear, ¿verdad? Entonces, una decisión que tomamos fue que nunca íbamos a tener tropas extranjeras permanentes en Noruega para que Rusia se sintiera amenazada, y tampoco íbamos a tener armas nucleares en Noruega. Entonces, uno puede ser, yo creo que cada país con su membresía tiene que valorarlo, eso en conexión de su relación con Rusia, y asegurar que las medidas que estamos tomando no crean más tensión. Y por eso nosotros siempre hemos visto nuestra relación con Rusia basado en dos cosas: la disuasión que nos hace la OTAN, pero también al mismo tiempo siempre hemos tratado de brindar medidas para aumentar la confianza. Y algún día esperamos que podemos ver de nuevo cómo podemos fortalecer esta parte también de nuestra relación con Rusia, pero desafortunadamente en la situación que estamos ahora, yo creo que la disuasión es lo más importante para nuestra seguridad. Estamos recibiendo muchísimas preguntas y voy a tratar de agruparlas en 3 o 4 grandes rubros. Les preguntan varias personas, la población civil en los países nórdicos, la población de sus países, ¿están apoyando en general las medidas adoptadas por sus gobiernos hasta ahora sobre la crisis de Ucrania? O sea, ¿hay apoyo de la población de sus países a los gobiernos de sus países para las medidas que están tomando? Y lo voy a ligar ahí con el tema de los refugiados. O sea, la población de sus países está
digamos, aceptando de buena gana refugiados de Ucrania, o si nos pueden comentar. Ese es un tema. El segundo es las repercusiones económicas para la estabilidad económica de Europa. ¿Cómo sienten ustedes? No, desde Unión Europea y no Unión Europea, porque por ejemplo Noruega no es miembro de la Unión Europea, pero ¿cómo ven ustedes la estabilidad económica? ¿Cómo se está afectando la estabilidad económica de Europa y qué medidas se podrían tomar? Y ahí, si me permiten, yo voy a añadir algo. Si quieren hacer algún comentario sobre los efectos de las sanciones económicas a Rusia. O sea, cómo el conflicto tiene repercusiones en Europa, pero también qué repercusiones o qué consecuencias han visto de las sanciones que se le han impuesto hasta ahora a Rusia. Y en tercer lugar, hay una pregunta, ¿sí? De Jorge Álvarez Fuentes, distinguido miembro del Servicio Exterior, que ahora está en Oaxaca, ya retirado, y pregunta, ¿cuál es la cooperación que están teniendo los tres países con los países bálticos? Si es que hay alguna cooperación en eso. No sé si quieres empezar tú, Gunnar, y luego vamos con los otros. De una vez las tres preguntas para obviar bien, ¿no? Claro, bueno, primeramente, el apoyo para Ucrania entre la población civil en Suecia es pleno. Entonces, nosotros tenemos el apoyo, dentro del gobierno tenemos el apoyo, y también eso es un punto muy importante, también dentro de los partidos en el Parlamento sueco hay unidad acerca de la posición que nosotros hemos tomado en esta situación, y eso obviamente nos ayuda mucho, pero no hay duda, no hay duda. Entonces eso es importante. Y quería mencionar también al respecto a esa decisión que vayamos a tomar sobre la cuestión de la OTAN. Hemos visto también en la opinión pública en Suecia un cambio. Ahora tenemos, si hubiese una aplicación de Finlandia, entonces 64% de la población sueca sería en favor de una aplicación sueca también. Entonces eso es un cambio muy grande. En cuanto a refugiados, nosotros tenemos este apoyo, obviamente, de recibir refugiados. Nosotros hemos hecho muchísimo durante la guerra en Siria. Y entonces lo importante aquí es de que haya solidaridad entre también los miembros de la Unión Europea. Eso es también muy importante, y como comenté antes, muchos países dentro de la Unión Europea están haciendo ya un trabajo increíble en términos de recibir refugiados, como Polonia, por ejemplo, y los países, muchos otros países. En cuanto a la economía, bueno, obviamente yo creo que la discusión que se tiene que tener es sobre la dependencia que hemos visto en términos de energía rusa. Y eso es un cambio, creo que puede ser también un cambio, quizás el cambio más grande por el futuro, porque vemos ahora lo que está pasando, las discusiones que hay en Alemania, las decisiones que ya se han tomado dentro de la Unión Europea, y yo creo que eso va a cambiar las cosas. Obviamente eso afecta a la economía de nuestros países, pero lo vamos a poder gestionar seguramente dentro de la Unión Europea. En el caso de Suecia, acerca de esta pregunta, la cuestión de dependencia energética, nosotros no tenemos casi nada con Rusia en este aspecto. Entonces, para nosotros no es una cuestión tan difícil. Luego, sanciones. Bueno, sanciones normalmente toman un poquito de tiempo, ¿no? Pero lo que hemos visto es sanciones muy fuertes, estos 5 paquetes que hemos visto ahora, y obviamente algo que pasó directamente fue el valor del ruble y todo eso que nosotros nos hemos podido ver de una manera muy rápida. Pero también nosotros estamos convencidos de que vayamos a tener efectos muy importantes
bueno, no solamente en largo plazo, pero también va a tomar quizás un poquito más de tiempo, pero esas son las sanciones más fuertes que hemos visto. Cooperación, nosotros tenemos lo que llamamos el NB8, donde nosotros estamos cooperando muy de cerca, los países nórdicos, con nuestros amigos bálticos. Y unos de ellos, de nosotros, somos miembros de la OTAN, otros no, y otros miembros de la Unión Europea y otros no. Entonces, tenemos un poquito de división por allá, pero como los países bálticos son miembros de ambos, entonces tenemos una muy buena cooperación dentro de estos dos organismos, pero al mismo tiempo tenemos otra vez este grupo que se llama NB8, donde nosotros trabajamos muy de cerca. Con eso, gracias. Gracias, Gunnar. Fabi. Muchas gracias. Ay, me queda muy poco a añadir lo que ya contaron Gunnar, pero sobre desde el punto de partida de Finlandia, la ciudadanía finlandesa está en plena solidaridad con los ucranianos. Y quizás también por la experiencia nuestra que vivimos durante la Segunda Guerra Mundial, pero no se cuestiona el compromiso del Estado financiero, ni se cuestiona el apoyo humanitario o material, incluso el apoyo que ha sido histórico, obviamente, la decisión de participar en el envío de material militar, también el apoyo de Ucrania, porque reconocemos que la dedicación del pueblo ucraniano de defender a su país nos está dando espacio para prepararnos a nosotros en la Unión Europea, en el escenario internacional, con otras medidas. Los refugiados, obviamente, como bien ha dicho Gunnar, el vecindario inmediato de Ucrania está llevando la mayor responsabilidad. Nosotros les hemos dado la bienvenida igualmente. Por el momento creo que Finlandia se queda bastante lejos geográficamente desde el punto de vista de Ucrania, pero ellos saben que pueden acceder. Unos 20.000 han llegado hasta ahora. En cuanto se trate de la energía, la dependencia energética es interesante para nosotros porque obviamente como compartimos la larga frontera, 1.340 kilómetros con Rusia, hemos mantenido a lo largo de las décadas con un vecino que es para nosotros una cooperación normal, hasta la normalidad que se ha podido, como bien también Ragnhild ha explicado la relación entre Noruega y Rusia. Así que también en el sector energético hemos mantenido una cooperación. La dependencia no existe tal porque hemos querido repartir como los riesgos entre diferentes fuentes de energía. Y se calcula que aproximadamente 15% del consumo total de energía está como llegando vía la importación rusa. Pero hago aquí la referencia a las decisiones de la Unión Europea. Estamos en el proceso de transición verde y es un hecho que la guerra en Ucrania provocada por Rusia está acelerando ahora mismo esa transición también. Así que hay dificultades, estoy segura, en la zona nuestra europea, pero sin duda logramos hacer la transición necesaria y reducir drásticamente y bastante rápido también la dependencia energética en las fuentes que vienen de Rusia. Efectos de sanciones, como bien Gunnar ha dicho, siempre tardan un poco, son de largo plazo. Hay reportes quizás más detallados que no entramos aquí ahora, pero yo quiero subrayar el vínculo con la energía. Desde hace décadas, los analistas han llamado la atención al hecho de que Rusia debería compartir o invertir en un futuro más como diversificado en vez de concentrar solamente en el sector de energía. Y ahora creo que una de las consecuencias de la
respuesta unánime europea, pero también crecientemente internacional, va a sufrir bastantes consecuencias de esta inversión bastante monótona en un sector. Y luego lo de NBG 8, obviamente, como bien ha explicado Gunnar, las relaciones con los países bálticos son muy importantes para todos los países nórdicos. Tenemos esta cooperación estructural, es política, también es militar dentro del grupo de la OTAN, pero con un rol de Finlandia y Suecia, como bien se ha mencionado, como socios de la alianza de defensa que es la OTAN. Así que compartimos mucho en la agenda con nuestros vecinos bálticos. Compartimos el mismo mar y los mismos retos y desafíos en el vecindario. Gracias, Fabi, por ser tan explícita en el tema de la dependencia o no dependencia energética de Rusia, porque es una pregunta que nos ha hecho María Esther Suárez y varias personas más. Nos dicen, ¿qué pasa con el tema energético? Que ha sido muy publicitado, ¿no? El tiempo es el gran dictador y ya son las 10:26. Voy a darle la palabra a usted que quiera hacer una pregunta. Nada más le pido que se presente y que sea muy concreta en su pregunta, si me permite. Claro. Tiene usted la palabra. Alejandra López de Alba, de Comexi. En realidad son dos preguntas, voy a ser muy breve. Una, ya tocaron el tema, pero ¿cuáles son las consecuencias más o menos inmediatas del posible ingreso a la OTAN o la idea del ingreso a la OTAN en el Consejo Ártico y por lo tanto en el Ártico y el mantenimiento pacífico de la región? Esa sería la primera. Y la segunda, y sí quiero subrayar que no es una defensa para nada de las acciones rusas, sino separando el gobierno ruso de la población rusa, que también está viviendo un drama tremendo, ¿no? En la gente que no apoya las acciones de su gobierno y que están saliendo y se están encontrando atrapados en muchos lugares sin posibilidad realmente de incorporarse. ¿Cuál sería el punto de vista o la posición que tomarán sus países, que además son vecinos? ¿Alguno de ustedes quiere contestar esta pregunta? Sí, bueno, pero lo de la OTAN solo quiero decir que cómo va a afectar a OTAN si entra Suecia y Finlandia. Claro que la parte la dimensión nórdica de la OTAN va a ser mucho más fuerte, que para Noruega es una cosa que pensamos que sería una buena tendencia, ¿no? Y también para los países bálticos. Lo que mencionaste sobre la población de Rusia, y sí es claro que las sanciones sí van a tener desafortunadamente un efecto sobre la población civil de Rusia también, aunque hemos tratado de organizar las sanciones de una manera que realmente son más ¿cómo se llama? Puntuales a los personajes que deberían ser tocadas. Pero lo que tú dices también es muy importante. Creo que ayer leí que han dicho que 250 millones, 250 rusos han salido de Rusia desde que empezó la guerra. Y como ahora el régimen de Rusia es tan autoritario, como ya dije, realmente no se sabe muy bien qué es lo que piensa la población rusa sobre lo que está pasando. Pero sí sabemos que hay grupos, hay parte de la sociedad civil que no está de acuerdo, aunque sí grandes partes también seguramente están de acuerdo. Pero lo que Noruega estamos diciendo que nosotros tenemos que mantener este contacto, mantener este diálogo, y tenemos a través de instituciones de investigaciones, de otros grupos de sociedades civiles, tenemos este contacto con rusos en exilio y rusos adentro de Rusia, porque sí es importante apoyarles, continuar, tener el diálogo, y también para tener las informaciones de realmente cómo se siente la población rusa, porque es el objetivo de las operaciones que están, no es crear un cambio de régimen en Rusia, ese no es nuestro propósito, pero sí queremos apoyar las fuerzas democráticas. Es importante apoyar a la población civil que también está sufriendo mucho en esta situación. Muy bien. Una pregunta que surge de varias de las que han llegado, la voy a tratar de resumir. Guadalupe González Chávez y otras personas están preguntando el futuro de la paz y la estabilidad, el desarrollo de la cooperación en el Polo Norte. Y si me permiten, y aquí en aras ya del tiempo, si pueden ligar esto
hacia el futuro, yo sé que es una cuestión separada, pero al final sí hay conexiones. El futuro de la seguridad colectiva, el futuro de Naciones Unidas, muchas de las cosas que están ocurriendo, los análisis que surgen ahora de la invasión de Rusia, no tiene precedentes, es un miembro permanente del Consejo de Seguridad, que en fin ataca a un país vecino, pues a muchos les ha hecho preguntarse cuáles son el futuro del sistema de seguridad colectiva, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. En fin, es un tema sumamente complejo, pero les agradecería mucho su comentario. Estabilidad y seguridad en el Polo Norte por una parte, y si lo pueden aplicar un poco hacia el futuro de Naciones Unidas. Porque, pues, para quien no lo supiera, yo creo que todos ustedes lo saben, pero Finlandia, Suecia, Noruega, yo creo que han sido de los 3 países básicamente más activistas, más promotores de los derechos humanos, del sistema de seguridad colectiva, del desarrollo sostenible. Vamos, de los miembros más responsables de Naciones Unidas, sin duda han sido los países nórdicos. Entonces, ¿cómo ven ustedes que ahora tienen esta situación creada en su zona de, digamos, geográfica, el futuro de Naciones Unidas? Si nos pueden dar un comentario. Empieza ahora tú, Pavi, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Creo que tenemos que subrayar y admitir que a pesar de que hay cambios en nuestras estrategias políticas y de seguridad y quizás de defensa también por el diálogo abierto ahora, por la posibilidad de solicitar la membresía, es una posibilidad, no es un hecho todavía. No significa que Finlandia hubiese cambiado. Lo que ha cambiado ha sido el vecino nuestro. Nosotros, igual como los otros países nórdicos, continuaremos defendiendo el sistema multilateral basado en las reglas, con todas las herramientas diplomáticas que hasta ahora también. Así que con transparencia, subrayando los valores universales y la cooperación internacional, que siempre ha sido como un elemento en la receta de nuestra convivencia en este sistema mundial. Son las recetas que son muy claras para pequeños países con una ubicación geográficamente interesante. Y claro, con una gran esperanza de que el diálogo prevalezca, la razón gane. Así que para países pequeños lo importante es tener la fe y la confianza y el continuo apoyo en los sistemas más grandes, donde se puede aumentar la confianza que el sistema funcione. En cuanto se trate del Polo Norte, obviamente el norte donde estamos ubicados nosotros, el hecho si hubiese un cambio con la posible membresía de la OTAN en esa cooperación, yo no diría por qué, porque los demás países miembros por ejemplo, del Consejo Ártico, Noruega, Dinamarca, Canadá, Estados Unidos, son miembros de la OTAN. Así que hemos podido mantener una cooperación constructiva que, por cierto, ha sido congelado ahora por la agresión de Rusia en Ucrania. Nosotros no estamos empujando un aislamiento a propósito de Rusia. No es parte de nuestra diplomacia, pero es una manera en una pequeña lista de herramientas diplomáticos que se puede usar y activar al rechazar completamente una acción de disrespeto a la Carta Magna de la ONU y a los acuerdos internacionales que hemos estado desgraciadamente viendo. No sé si he estado muy bien. Dando la respuesta a tu pregunta. No, muy bien, Fabi, gracias. Refil, tú hiciste la campaña de Noruega para entrar al Consejo de Seguridad, y ahorita estamos México y Noruega. Además, afortunadamente, sé que hay una extraordinaria cooperación entre nuestros países en Naciones Unidas. ¿Cuál es tu punto de vista?
Bueno, primero nos sentimos muy privilegiados de trabajar lado a lado con México en el Consejo de Seguridad, porque sí compartimos esta visión y de la importancia del sistema multilateral. Y creo que por eso también es importante, como uno de los puntos finales cuando discutimos de este conflicto, de justamente eso, no verlo solo para un conflicto que afecta la seguridad en Europa o en la seguridad de los pueblos ucranianos, pero que realmente le afecta a la seguridad de todos, porque sí cuestiona ahora todo el sistema multilateral. Y por eso yo creo que lo que es muy importante es continuar de trabajar y asegurar que tenemos este cross-regional apoyo, ¿no? del sistema multilateral como países de América Latina, como países de México, encontrar esos líderes multilaterales en todos los rincones del mundo para que eso no sea una lucha entre the West and the Rest. Y por eso apreciamos mucho el rol y el papel que ha tomado México en este conflicto y que México sigue enfocando en estos valores multilaterales y que hay que ver este conflicto como una amenaza a todo el sistema que nos ha dado seguridad a todos, no solamente a los países europeos. También quiero tocar este tema del norte. En Noruega, que hemos sido muy activos en el Arctic Council, Consejo Ártico, uno de nuestros como slogans o motivos más importantes siempre ha sido en el high North, Low Tensions. Siempre ha sido como el slogan de nuestro trabajo en el norte. Sabemos que la importancia estratégica del lugar, de la zona ártica ha aumentado con recursos naturales, con vías de transporte y claro que un interés más alto de países como China y de Rusia y de otros. Y justo por eso ha sido también importante establecer estos mecanismos multilaterales para la cooperación en la región ártico. Y también por eso nosotros sabemos también que la situación ártico realmente no ha habido tensiones, pero sabemos que tensiones en otras partes del mundo puede tener efecto en el norte y eso siempre ha sido nuestra preocupación, ¿no? Y por eso también es muy importante asegurar que eso no pasa porque va a afectar a un país nórdico como Noruega y todos que estamos aquí. Gracias, Franklin. Sí, gracias. Buena pregunta. Yo pienso que lo importante en cuanto hablamos de la ONU, importante decir también que la ONU es más que el Consejo de Seguridad. La ONU está haciendo un trabajo increíble de punto de vista de desarrollo, de derechos humanos, de medio ambiente en todo el mundo. Entonces, obviamente ahora se tiene que preguntar, bueno, ¿qué va a pasar cuando nosotros tenemos uno de los 5 miembros permanentes, empezando con una agresión durante una reunión donde estaban como presidente sobre Ucrania? Eso es un insulto al sistema muy brutal. Pero al mismo tiempo, la ONU hemos pasado tiempos difíciles en la ONU antes y yo creo que la ONU va a sobrevivir eso también. Entonces, obviamente he pasado muchos años trabajando con asuntos de la ONU, entonces sería raro con otra respuesta, pero de veras lo pienso. Y para Suecia es un eje principal de nuestra política exterior. Y acerca del norte, yo creo que han dicho todo Ragnhild y Baby. Gracias. Gracias a ti, Gunnar. Se nos está acabando el tiempo, prácticamente ya se agotó. Yo nada más quisiera hacer un comentario, porque ustedes, y yo creo que muy correctamente, los tres han insistido que este es un conflicto, la invasión de Rusia a Ucrania afecta al mundo entero. Yo sí lo creo. Lo afecta porque se rompen las reglas básicas del derecho internacional, de la Carta de las Naciones Unidas, pero más también tiene efectos en la vida diaria de los mexicanos y de los latinoamericanos. Y yo me voy a referir a 3. El aumento de los precios de los energéticos, el aumento de los precios de los alimentos. En América Latina esto está causando ya estragos, se los puedo decir. El próximo lunes tendremos una conferencia aquí en el TEC sobre ese tema. Y eventualmente ya se empieza a sentir el aumento de las tasas de interés internacional, que eventualmente tendrá grandes efectos en la deuda externa de nuestros países. De modo que nadie piense que América Latina o México no está siendo afectado. Claro que estamos siendo afectados
por este conflicto y en México, me complace escucharte, Rangel, que México y Noruega están cooperando bien a fondo en el Consejo de Seguridad. Hay que también registrar, ningún país de América Latina apoyó la invasión de Rusia. Algunos se abstuvieron, pero ninguno apoyó a Rusia en esta invasión. Y a mí me parece que por las razones es muy obvia. Fue una violación abierta de la Carta de Naciones Unidas. Les voy a dar, como les ofrecí al principio, 1 minuto a cada uno de ustedes si quieren decir algo que se quedó en el tintero y con eso vamos a cerrar. Una. Muchas gracias. Entonces voy a empezar unos puntitos. Sí, no hay ambigüedades, eso como escribiste tú, Miguel, hace poco. Hay un agresor aquí, es Rusia, queda completamente claro. Por eso tenemos que condenar a Rusia por la agresión brutal en Ucrania. Eso es muy importante. Rendición de cuentas. Sí, como nosotros tenemos crímenes de guerra, bueno, la evidencia se está colectando en este momento, entonces rendición de cuentas, eso es muy, muy importante. Y como también mencioné antes, nosotros tenemos que defender el sistema internacional basado en derecho internacional. Eso va mucho más allá de un conflicto entre dos países y en esta lucha hay un papel muy importante, como dijo Rangel, para México, para América Latina y para muchos países en el mundo. Y lo tenemos que hacer juntos porque es una situación bastante difícil. Muchas gracias. Gracias a ti, Gunnar Paivi, y luego cierra Rangel. Pues muchas gracias. Creo que quisiera subrayar que son tiempos de gran necesidad de continuar cooperando. Estamos ahora enfocando en los países nórdicos, obviamente, pero agradecemos la cooperación constante con México en favor del sistema multilateral basado en las reglas, en los valores universales que compartimos y que tenemos que reforzar sin ambigüedades. Los conceptos tienen que ser claros, tenemos que reconocer lo que está ocurriendo. No podemos dejar espacio para malentendidos o desinformación. Se trata de defender al derecho de un Estado, en este caso, de mantener su soberanía. Y al mismo tiempo, obviamente, se cuestiona toda la lista democrática que nosotros, nuestros países, tenemos la confianza y la fe y queremos apoyar. Gracias. Gracias, Paivi. Sí, realmente creo que mis colegas ya han dicho todo, no sé qué más que voy a añadir, pero eso solo subrayar eso, ¿no? Yo creo que estamos en un tiempo que es súper importante que entendemos que el fundamento de toda la cooperación internacional y las reglas entre los estados, como nos relacionamos, ahora está en cuestión por algunos. Para la mayoría seguimos apoyando el sistema, pero el problema es que algunos que los están cuestionando o no lo apoyan tan claramente como quisiéramos, son fuertes y son países que también quieren influir al mundo y tienen mucha influencia. Y hay que ser muy consciente de eso y por eso formar coaliciones como México con los países nórdicos, pero también con los países africanos, con los países de Asia. Y solo así podemos asegurar que el sistema que conocemos no se quiebra en este momento histórico. Pues muy bien. Pues muchas gracias a los tres por haber aceptado la invitación del COMEXI y del TEC de Monterrey a compartir sus puntos de vista sobre que es lamentablemente una situación que ha venido a alterar por completo el sistema internacional. Gracias por ilustrar a los estudiantes y a los jóvenes, las y los jóvenes, sobre cómo se ve desde donde ustedes están, desde los países nórdicos, la situación y cómo ha cambiado los equilibrios regionales y mundiales. Muchas gracias a todos por estar aquí esta mañana y yo creo que podemos despedir a nuestros distinguidos panelistas con un fuerte aplauso.